Bueno, Alan, una de las razones por las que quería hablar contigo, así como fue de las primeras personas que me vinieron a la mente, es porque estás en una posición muy interesante, porque no simplemente eres el dueño de un estudio, pero también eres un educador y también trabajas en Sound Better. Entonces tienes como esta perspectiva muy holística sobre esta profesión, que es como no sé cómo llamarla, pero voy a decir como pues producción musical. Y quería preguntarte, o sea, de esta posición en la que tú estás, ¿cuáles son los cambios más grandes que has visto? Pues quizá el cambio más grande es que antes cuando uno hacía las cosas por uno mismo, pensaban que estaba mal, ¿no? Entonces tenías que contratar a alguien más todo el tiempo y si tú lo hacías en tu casa, se pensaba que iba a quedar todo mal, ¿no? Y de repente, pues ya no fue tan mal visto y todo el mundo puede trabajar desde casa. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Summer, hay muchísima gente haciendo discos desde su casa y nada más contratan a lo mejor un ingeniero de mezcla o un productor o alguien de máster, pero ya es como muy bien aceptado y como muy, como que la creatividad crece, ¿no? Entonces la gente no para y como que ya no hay esa limitante a, es que tengo que juntar dinero para poder hacer un disco. Ya la gente lo hace si quiere y pues ya no pasa nada. Creo que es más el hecho de aventarse a hacer las cosas. No, y es como un cambio muy interesante porque no sé si estarás de acuerdo, y es como, voy a flotar esa idea contigo, a ver qué piensas tú. A veces en términos desde el lado de lo que voy a llamar como del lado profesional, de profesionales del audio aplicado a la industria musical, hay una cierta tendencia a tratar ciertos temas técnicos como dogma, como cosas absolutas, y de repente llegan estos cambios dramáticos, donde todo el mundo está haciendo un disco en su casa, donde hay toda una variedad de posibilidades de cómo hacer las cosas, y de repente tenemos este choque con nuestros dogmas, con lo que es la realidad de lo que está, de la situación, ¿no? Y supongo que eso también afecta incluso como en tus alumnos, no, a nivel, todavía enseñas a nivel licenciatura, ¿verdad? Ahorita ya no estoy dando clases, pero sí estaba a niveles, etcétera. Pues sí, o sea, a nivel licenciatura, cómo ellos entran a este desmadre con toda una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo en esos términos, en el choque con estas nuevas formas de hacer las cosas, hay algo que tú hayas notado que es así como, que hay como una disociación completa, una disociación absoluta, así como entre lo que decimos y lo que es la realidad? Pues yo creo que sí, sobre todo que igual y desde la generación que estaba antes de nosotros, como que ellos eran los dueños de toda esa parte dogmática y como que si no hacías las cosas como ellos, no ibas a estar bien, ¿no? Ya con mi generación quizá empezó un poquito más ya a abrirse hacia los home studios y al poder hacer las cosas uno mismo. Y realmente con los muchachos que están ahorita como en licenciatura o incluso más abajo, ya eso realmente no representa mucho. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases, pues a lo mejor sí querían saber un poquito más y como que tenían cierta noción. Pero ya ahorita los alumnos que hay, pues todos ya realmente como que ya saben bastante del tema, o sea, se han involucrado en cursos o solo en YouTube y están en YouTube todo el tiempo aprendiendo y aprendiendo. Y es probable que sepan más que yo a la hora que entraron ya al curso que cuando yo estaba en esa época, ¿no? Sí. ¿En qué época empezaste? Así como, Yo empecé, bueno, yo entré a la carrera en el 2003 y ya cuando empecé a trabajar en un estudio fue 2005 o 2006. no, sí, ha de ser desconcertante, o ha de haber sido desconcertante enfrentarte a esos alumnos cuando tienen todas estas horas acumuladas de ver los 35,000 videos de YouTube al respecto y no. ¿Y cómo lidiabas con eso? O sea, como, Pues la verdad es que me emociona porque de repente ves que hacen unos proyectos y ya suenan increíble y estaban así en primer semestre y ya estaban espectaculares. Entonces, no sé, como que yo creo que de esta carrera lo que más me gusta es como que no pierdes la capacidad de sorprenderte, así como los niños cuando ven algo nuevo y wow, ¿no? Así me pasa igual cuando trabajo con un artista, entonces, no sé, pongo el micrófono y estoy escuchando cómo canta, me emociona, ¿no? Y es como, wow, mente está cantando ahí. O cuando un chavito va y me pone una canción que acaba de grabar en su casa, pues también me emociona. Eso es lo que más me motiva.
¿Todavía? Todavía. O sea, todavía no te has amargado. Todavía No, justamente yo pienso que cuando quizá me pude haber amargado era cuando estaba en la escuela y cuando empiezas a ver las cosas desde un mundo más técnico, menos artístico quizá. Entonces, no, esto está mal porque no está grabado así, y esto no tiene la compresión suficiente, no sé, esas tonterías que al final no importan. Cuando empiezas a escuchar eso es cuando a lo mejor te puedes perder, pero no, ya de ahí ya No, y es todo bien. importante porque, regresando a ese tema, no, tener esa visión muy dogmática sobre estos aspectos de producción, se siente a veces como ser un labrador de asientos de caballo y estás haciendo el asiento de caballo más hermoso del mundo y de repente pasa el coche eléctrico, ¿no? Sí, 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 buena idea. Sí, o estás teniendo todas estas nociones y como profesional, y pasa a menudo, ¿no? Algunos profesionales adquieren este sentido de identidad en base a estas nociones técnicas absolutas y este es el nivel sagrado de debes que debe tener, y este es el nivel, y de repente sale el disco de Billie Eilish y todos así como, Sí, mira, órale, cuántos ¿no? grandes se llevó. Sí, no, y pasa, sabes, también con el equipo, ¿no? Todavía hay gente que se promociona diciendo, no, es que yo mezclo análogo o yo masterizo análogo. Y, eh. No, sí, es algo constante y es como, no sé si tú estarías de acuerdo, pero yo diría que la mezcla y masterización tienen un componente técnico importante, pero en especial en la mezcla es lo más importante, de las cosas más importantes es la lectura musical del material que te están dando y cómo aplicas ese conocimiento técnico a esta lectura musical y la conversación entre tú como mezclador y la banda, el cantante, etcétera, el productor, etcétera. Como que navegar eso es mucho más importante de que si, no sé, pasaste las voces por transformadores y... Sí, no, y digo, y a lo mejor para ti que haces equipo, no deberías decirlo, pero sí. Yo siento que toda la parte técnica importa hasta que ya no debe de importar. Por ejemplo, como cuando estás aprendiendo a manejar, esa es siempre como mi analogía. Cuando estás aprendiendo a manejar, te dicen, no, pues es que tienes que meter primera y entonces ves las revoluciones cuánto van subiendo y cuando está aquí no sé ni cuántas revoluciones tienes que meter el clutch y metes segunda, ¿no? Y entonces empiezas a sacar el clutch y empiezas a acelerar. Entonces tú te subes al carro y empiezas a ver eso, ¿no? Entonces empiezas a acelerar y hasta que ves que llega ahí la agujita, metes el clutch, ¿no? Y ya después de una semana o 2 semanas o lo que sea, pues en realidad ya no estás viendo la agujita, si ya sientes cómo se siente el carro, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con la cuestión técnica del audio, como que al principio a lo mejor sí te ayuda y como que ciertas bases o fundamentos son importantes, pero llega un punto en el cual tú los distingues y ya no importan, o sea, lo que importa es cómo vas a manejar, ¿no? Claro, y para responder tú, o sea, para hacer un comentario sobre lo que se hace el equipo, yo en cierto punto creo que lo voy a decir así, pero es como todo este equipo profesional de audio, el único objetivo es en proveer resultados y ser transparente y no interponerse en el proceso. Y eso debe ser como la base de cualquier buen diseño, es quitarse del medio del proceso. No sé si alguna vez, hace muchos años leí la biografía de, ¿cómo se llamaba? Voy a decir mal el primer nombre, Dios mío, no me, no me juzguen. Era Ramón, este ingeniero, este muy reconocido. Y dentro del libro tenía esta frase muy buena que siempre se ha quedado conmigo, que es la de el estudio de grabación debe ser invisible. O sea, es como todo funciona, todo está expuesto, nada se interpone en el camino, que es algo muy fácil de decir hasta que tienes tu propio estudio o sala de mezcla y tienes que lidiar con todos estos pequeños detalles y la ley de Murphy, ¿no? Siempre en formas más interesantes, en especial en estas épocas, pero sí, o sea, el punto del equipo, de cualquier equipo de diseño es ser transparente, es proveer un resultado sin interponerse en medio. Sí, sí, sí. Igual y sí, pero también pasa lo contrario, quizá en mi idea. A veces cuando no tienes lo suficiente, tienes que buscar maneras de cómo hacerlo funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor llegas tú como ingeniero novato a un estudio que estás súper pro, ¿no? Tienen todo el equipo del mundo. Llegas, pues a lo mejor el equipo no se interpone, pero pues tú lo pusiste y ya, no te obligó a buscar otras cosas, ¿no? En cambio, a lo mejor estás en tu casa con tu 57 y ya y tienes que buscar cómo sacar un sonido, ¿no? Entonces también
yo creo que al final el entrenarse o el hacerlo una y otra vez es lo único que te va a hacer definir qué es lo que importa o no del equipo. Tener una posición estética a la hora de capturar estas cosas, tener una posición creativa para esto, y eso es la única forma de aprenderlos con ciertos limitantes, e ir adquiriendo lo que sería como un gusto, una posición respecto a ciertas cosas, más que asumir que un beta 52 siempre va a funcionar en el bombo porque 9 de 10 foros de internet dicen que eso es lo que debes hacer, ¿no? Que es como algo que creo que todo el mundo que ha crecido con esta cultura en foros de internet y videos de YouTube, hay ciertas cosas que se vuelven igual, como dogma y de repente es como, pero ¿por qué? Así que, ¿quién dijo que? ¿No? ¿De dónde salió esto? ¿No? Pero entonces, este, platica un poco del origen de Suno Records, o sea, cómo llegaste a la conclusión de, ok, necesito mi propio estudio? Ok, yo trabajaba en un estudio que se llamaba Naranjada Records. Es un estudio que estaba en el sur de la Ciudad de México y era de los muchachos de La Gusana Ciega. Entonces yo empecé ahí cuando iba a la mitad de la carrera, empecé a trabajar como asistente, eventualmente me volví el ingeniero de ahí. Estuve muy feliz, duré quizá 8 años trabajando, pero tenía ganas yo de montar algo como propio, que fuera mi lugar tal cual de mezcla y mi lugar de máster y no sé, como que tenía ganas de hacerlo por mi propia cuenta. A la mera hora, pues funcionó muy bien. Después cerró Naranjada Records, entonces estuvo bueno que lo creé. Y no sé, como que yo ya me sentía con cierto número de clientes que a lo mejor me iban a poder seguir a Zoom, ¿no? O no sé, a lo mejor simplemente no lo pensé muy bien, pero yo sentí que ya podía hacer el cambio. Y pues dije, pues va, entonces se pudo. Y ya así fue como empezó. La ventaja es que al principio, como seguía yo en contacto con los de Naranjada, lo que se grababa en Naranjada lo mezclaba yo. Y entonces pues seguía teniendo chamba constante. Y ya, ahí todo bien. Quizá lo único como más que me daba miedo es que en la industria del audio puedes tener o mucha chamba todo el tiempo o durar meses sin nada, ¿no? Entonces, pues así pasó. A veces había mucho trabajo, a veces no había, pero pues poco a poco, y yo creo que también por eso fue cuando empecé a dar clases, ya era algo más estable y no sabía yo que me iba a gustar tanto dar clases y se puso muy padre. ¿Y qué disfrutabas más de dar clases? Mm, Quizá como el ver los proyectos así de los chavitos como que empiezan primer semestre y ya cuando van en cuarto semestre ya hacen cosas súper padres, esa parte me gusta mucho. Y como el hablar las cosas como yo las pienso y no como están en internet, eso también me gusta, que no tuvieran así, esto suena bien, esto suena mal, sin, nada más porque lo leyeron en un foro. Me dicen, ¿cuál es el mejor micrófono? Pues no sé, eso depende para qué lo quieres, ¿no? Sí, o sea, nunca he entendido o sea, porque es como de esas preguntas nunca sé qué es lo que quieren responder cuando la pregunta es propuesta de, ok, equipo analógico digital o qué micrófono es mejor para la voz. Es como, pues, no tengo una respuesta concreta y no sé si alguien la tiene. Dame más detalles, pon en contexto lo que estás tratando de hacer y no es como, pero al mismo tiempo como hay esta presión para proveer estas respuestas inmediatas y concretas y de repente Para sale, mostrar que sabes, ¿no? por supuesto, ¿no? No Eres un puede, profesional, ¿no? eres un profesional. Tienes que tener respuestas claras, rápidas y en menos de una oración. Sí, no, y lo peor es que todas las respuestas a esas preguntas son depende. Depende, ¿no? Es como, pues, ¿cuánto tiempo tienes para hablar al respecto? Sí, tal cual. ¿Y o sea, tienes esta dificultad al inicio de Suno Records de lidiar con la variabilidad de trabajo? ¿Tienes todas estas cosas juntas? ¿Y cómo conseguiste, aparte de empezar a enseñar y conseguir diversificar tu trabajo, cuáles fueron otros de los no, dificultades, o sea, qué otras dificultades te enfrentaste al principio de Suno, ya como tu propio lugar? Quizá como que no hay una base en la industria de repente a cuánto debes cobrar o cuánto vale trabajo. Entonces, de repente eso también es un poquito complicado. Entonces, al principio fue de, oye, ¿cuánto, no sé, cuánto ponemos el día? Entonces, yo me basaba un poco en cómo venía antes.
experimentando con diferentes precios, viendo cuánto sí podía cobrar o cuánto ya era demasiado o cuánto era muy poco. Esas cosas pues las vas aprendiendo y no te las enseñan realmente en ningún lado hasta que las haces. Quizá eso, como el pensar más como en negocio, menos como en un trabajo hobby, porque casi así es como lo veía, ¿no? O sea, siempre voy y trabajo y aunque sé que es trabajo, pues me divierto igual, ¿no? Pero también tienes que pensar ahora en números y, no sé, en esa época estaba recién casado, entonces también tenía que ver la cuestión monetaria, familiar, y luego ya tuve hijos, entonces pues van cambiando ahí las cosas. ¿Y fue difícil llegar como a establecer tus precios, no? Sí, es como un prueba y error, la verdad, y sigue siendo. Por ejemplo, hay veces que yo digo, pues yo quiero cobrar todavía más por una mezcla, ¿no? Siento que vale más mi mezcla, pero pues a lo mejor en el mercado que estoy, pues a lo mejor ya es demasiado, o no sé, o sí me gusta cobrar más de cierto rango porque cierto tipo de artistas que a lo mejor no están en un nivel que a mí me gusta trabajar, pues entonces ya no llegan conmigo. Entonces, como que vas, pues tal cual, haciendo pruebas y viendo como qué tipo de proyectos te llegan, qué tipo de proyectos sí se quedan contigo y así pasa. También algo que es como diferente cuando pones un estudio o son las personas que llegan como genéricos y te encontraron como en internet, ¿no? Y en vez de que me buscaran a mí porque a lo mejor porque yo trabajé con Odiseo, porque trabajé con La Gusana Ciega o así, como que llegan directo conmigo, es muy distinto el trato, porque cuando es alguien como completamente ajeno que no conozco, como que me tengo que ganar su confianza y a lo mejor tiene otro tipo de expectativa y a lo mejor buscan un sonido que ni siquiera yo sé hacer, ¿no? Entonces a lo mejor si es alguien que sí conoce mi trabajo o conoce las bandas con las que he trabajado, pues busca un poco ese sonido y sabe a lo que va. Pero cuando es como lo que en inglés sería como el walking, así de, este, ¿y cómo tienes esa conversación con esos clientes? ¿No? Es como... Sí, no, es como raro. Al principio, pues todos los proyectos que llegaban, pues yo tenía que decirles que sí, porque un poco pues estás aprendiendo o estás manejando, no sé, quieres más trabajo. Pero eventualmente, pues creo que solo trabajamos con los proyectos que realmente sí queremos trabajar y con los que sentimos cierta empatía. Y con los demás, pues hay más opciones, no hay tanto problema. Es una excelente posición, Ana. Eres todo un profesional. Yo todavía estoy aprendiendo a tener esas conversaciones. Entonces, pero entonces tienes uno, empiezas a enseñar y después pasas a Sound Better. Sí, yo creo que un año después de que empecé Suno, fue una cuestión medio rara porque justo para empezar yo con Suno decidí entrar a un curso de negocios y entré a un curso de emprendedores en el ITAM. Y entonces en el curso de emprendedores decían, pues hay que intentar hacer un negocio que sea escalable y que puedas tener muchos chambas, ¿no? Bueno, mucho ingreso. Y entonces se me ocurrió hacer algo muy similar a Samber, era un director de ingenieros. Y entonces parte de las tareas era investigar qué cosas había. Entonces encontré Soundbetter y les escribí. Les dije, está increíble lo que están haciendo. Estaba pensando en hacer algo similar para un proyecto. Y avísenme si necesitan ayuda con algo, ¿no? Y ya pasó. En el curso me dijeron, no, yo creo que esa idea no va a funcionar y ya. Total, ahí se quedó. Pero yo seguí en contacto con Shahar, que es el fundador de Soundbetter. Y le dije, pues si necesitas ayuda, yo puedo traducir lo que sea. Eventualmente me dijo, ¿qué te parece si presentamos la marca en México? Y estuvo padre porque fue un evento que hicimos en SAE. Entrevisté a Andrew Sheps por conferencia y estuvo muy padre, ¿no? Y de ahí lo conocí en una convención de NAM y nos llevamos muy bien. Como a los 6 meses me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y le dije, pues sí, va. Y así poco a poco y eventualmente la plataforma fue creciendo, creciendo y ya ahorita es enorme, ¿no? Nos compró hace como un año Spotify y pues soy parte ahorita de Soundbetter y de Spotify y está increíble. O sea, nunca pensé que llegara a tener como ese puesto importante ya en la plataforma y estuvo muy bien. Entonces, tu labor, ¿qué es específicamente en Sound Better? Hago parte de administración de la página, no como de dinero, sino como de
es ver que los trabajos que estén posteados estén bien y analizar cierto tipo de proveedores, ver que no haya ningún fraude. Y hago soporte al cliente también, soy como el contacto directo tanto con clientes como con proveedores, lo cual está también increíble porque he conocido un chorro de gente y profesionales súper top a través de la plataforma y luego me escriben y entonces de repente tengo pláticas con Chris Walden o tengo pláticas con Dan Konopka, que es el baterista de OK Go o cosas así que digo, estoy hablando con estas personas y diario está increíble. No lo dudo. Pero regresando a tu trabajo de estudio, y considerando que, como se ha dicho anteriormente, no te has amargado a pesar de los años de hacer esto y todavía estás emocionado de cada día en el estudio, este, ¿cómo has cambiado como mezclador? ¿No? Porque también, aparte de mezclar, masterizas dentro de Suno Records y es como todas estas disciplinas que requieren diría más, están las cuestiones de no, como había dicho, de la lectura musical y aprender a hacerlo y todo, pero tiene el componente de tener estos años de experiencia y me parece súper interesante tu experiencia como de mezclador, a hacer mastering y realizar los dos. Uh-huh. Pues eso tal cual fue como quizá por necesidad, pero también me gustó mucho. Cuando yo empecé, estaba todavía naranjada, me acuerdo que llegó un proyecto y yo todavía no me sentía muy confiado para mezclar. Y llegó ese proyecto y querían que hiciéramos la mezcla. En esa época todo lo que mezclábamos, todo lo que grabábamos lo mezclaba otro ingeniero, Lu, el bajista de La Gusana Ciega, y en esa época creo que no podía. Entonces, con Germán y Daniel, que son el baterista y el cantante de La Gusana, dijimos, cada quien va a hacer una mezcla. Eran 3 canciones. Y vamos a ver cuál suena mejor. Y eventualmente la mía creo que fue la que más gustó. Y dije, entonces a lo mejor sí puedo hacerlo. Y entonces me empecé a clavar. Y me gustó mucho lo de la mezcla. Cuando pude, me fui a conocer a Benny Facone y me enseñó un poquito cómo era que trabajaba. Y después regresé y me fui a Mix with the Masters con Michael Brower. El año que sigue me fui con Chad Blake y estuvo como me cambió muchos conceptos que yo tenía de mezcla y que yo todavía en esa época pensaba de esto está bien, esto está mal, y de repente pues ya se trataba más de una cuestión artística, y entonces ahí fue cuando hizo el cambio y ya me gustó. Y también en esa época los proyectos que llegaban pues normalmente querían mezcla y querían máster, entonces pues tuve que ir aprendiendo a masterizar. No había como muchos cursos de mastering. Empecé a leer el libro ese de Bob Katz, el que todo el mundo Sí, ha leído. corrígeme si me equivoco, pero no sé si ya estaba disponible el curso de este ingeniero, ay, ¿por qué soy tan malo para los nombres? Era de Kaji Media, era un curso de masterización se me va, pero era un curso de masterización, este, ah, voy a ponerlo en las notas sobre este podcast, pero creo que nomás había uno. Es probable, y no me acuerdo ahorita, pero sí, no era como que algo que pudieras buscar tan fácil. Todavía no había como YouTube 20,000 videos de masteriza tu canción en tu casa. No. Entonces aprendiste sobre la marcha también. Aprendí sobre la marcha y eventualmente pues me empecé a clavar como en la cuestión que quiero explotar lo mejor de la canción más que hacer que suene bien. Pues me quedé pensando y era como, pues si eres ingeniero de audio, realmente hacer que suene bien, pues todo el mundo tendría que poder hacer que suene bien, ¿no? Pero ¿por qué contratas a Michael Brower? ¿Por qué contratas a Chris Loral? Y no es porque uno suene mejor que el otro, sino porque cada uno tiene su visión y va a hacer sonar diferente la canción, ¿no? Y Todos, pues me clavé en eso. sí, claro, cada uno de estos personajes tienen una visión estética muy específica, informada por la experiencia, su gusto musical y todo esto, y haciendo nota de eso. Entonces, platícame un poco de tu gusto musical. ¿Cuál es el sonido de Alan? Pues no sé, tal cual creo que me fue llevando poco a poco como el rock indie. Y es curioso porque eran tal cual las bandas que llegaban. Y después de un tiempo ya me empezaron a gustar mis mezclas porque al principio las odiaba. O sea, era de eso que dices, pues ya la mando, pero la escuchas 2 meses después y dices, no me gusta. Pero yo creo que quizá que tendrá unos 10 años que ya me gustan mis mezclas. Al Antes menos. de eso a lo mejor no. Pero bueno, entonces ya me gustaba como buscar cierto tipo de groove o cierta presencia en la voz y cierto tipo de espacios. Y después cuando estuve en lo de Chad Blake aprendí como
más sobre cierto tipo de texturas y me empecé como a enfocar más en cómo hacer que todo eso ayude a la curva emocional de la canción, ¿no? Cómo hacer que sientas escalofríos en el coro y cómo hacer como si sientes que vuelas en el puente, etcétera. Como para mí ya como que toda la parte técnica, pues sí me gusta y sigo pensando y quiero más plugins y más equipo, pero en realidad a la hora que estoy mezclando ni siquiera lo estoy pensando. ¿no? Tienes que mantenerte enfocado en la narrativa de la canción. Sí, tal cual. Y bueno, creo que me pasa como que entro en una especie de trance y, y no estoy pensando, o sea, tal cual estoy disfrutando la canción y sé qué es lo que siento y cuando me gusta sentirlo, sé que lo tengo. Entonces, si entra el coro y de repente yo siento escalofríos, entonces a lo mejor a alguien más le va a gustar también. Pero si no lo siento, entonces es muy probable que nadie más lo sienta. Y es un horrible sentimiento, ¿no? Estar escuchando algo que no te da esa respuesta emocional en repetición continua. Sí, es súper frustrante, sí, sí, sí. No, es un día miserable en el estudio cuando estás en playback y no recibes esa respuesta emocional. Dices, no sé qué está pasando aquí. Sí, No. sí. Sí pasa, pero igual como que incluso en las canciones más horribles que haya podido trabajar, busco por lo menos algún elemento que me gusta, ¿no? Y si ese elemento me gusta, lo exploto y hago que me guste mucho ya al final la canción, ¿no? Sí, pues, es que encuentras la forma. Pero entonces, un poquito más, o sea, este sonido, y ¿tienes una forma de cómo describir este sonido indie? No, la verdad no sabría decirte, pero quizá mi sonido sería un poco, no creo que sea tan popero, siento que va un poco más hacia el rock, pero no, la verdad es que tampoco sé conseguir un sonido muy popero. O sea, si me dices, necesito que hagas algo tipo ¿Serbian? Río Roma o algo así, pues no me va a salir, ¿no? Pero, pero sí logro hacer que la canción se sienta bonita, ¿no? Que sientas como, estuvo increíble esa canción. No sé, pero no me sé describir. Lo que sí me gusta es que incluso no me importa tanto el género. A veces mezclo reggae, a veces mezclo rock, a veces mezclo pues, indie o pop y así. Y aunque no entre a lo mejor directo en el pop o directo en el reggae o directo incluso en el rock, siempre como que hay como una conexión más con el artista, más que como lo quiero meter a la maquinita que hace que suene a no sé, Sí, porque aparte estas percepciones sobre género son intercambiables, ¿no? O sea, toma por ejemplo como a Serbian Guinea, hay discos muy poperos que él ha mezclado, que están, o sea, que parecen mezclas de Chris Loral y solamente un poquito más extendidas, o toma a alguien como Chris Loral y hay un disco que han mezclado, bueno, un sencillo que han mezclado para una banda que se llama Greasefolk, que es como todo una indie distorsionado y igual suena como Chris Rosario, pero tiene todo, pero no creías que eso funcionaría dentro del contexto de ese género. O sea, como todas estas expresiones de todo un labor sumamente creativo que a veces es un poquito invisibilizado o es difícil de explicar, como tú y yo estamos en esta conversación en este momento, donde como que es el sonido indie. No sé, no, es que hay tantas posibilidades, ¿no? Este, no sé si tú eres parte de la iglesia de Serbian. sí, claro que me gusta. Me gusta mucho él, me gusta Manny Marroquín, Michael Rower, Chad Blake, Andrew Sheff, son como mis tops. Tops de los tops. Ujú. Y más, alguno un poco más oscuro, tienes algo así como ¿Algún ingeniero más mezclador, oscuro? uno no tan reconocido, así, un héroe que necesita todo el halago. Probablemente lo tengo y ahorita no me acuerdo, pero ahorita sí me acuerdo. A mí, había mezclaba mucho en R&B, creo que, no sé si todavía está en Sombrero, no era Eric de la Madrid. No, no lo conozco. Es un excelente mezclador de R&B, hizo todos los discos de Tinashe, este, ¿no? Y es como ese R&B un poquito distorsionado y un poquito alternativo, no tan limpio, pero súper ponchado, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Y el misterio que es Serbian, ¿no? Si alguien no conoce el misterio de Serbian, pues, infórmense, es fascinante, ¿no? Pero, entonces, ese es
desarrollas, sigues trabajando, desarrollando tu estudio y ahora llegamos a lo de mastering y bueno, es 2020 y hay todas estas restricciones, aparentes restricciones sobre mastering y este, y regresando como al principio de la conversación, no hay toda esta noción de estas reglas o de estos límites que en cierta forma sí son reales y en otra forma no. No, y lo veo como que a veces es como, igual para hacer otra analogía, es como cuando la gente cae en el legalismo de, bueno, no porque, y esto va a sonar horrible, no porque sea ilegal matar a alguien quiere decir que no haya homicidios. Ok, sí, sí, sí. Sí, entonces hay como esta tendencia con estas nuevas restricciones, en especial en streaming, este, de que son igual son como reglas absolutas, y que como esta nueva restricción sobre masterización. Quería preguntarte cómo has lidiado con estos nuevos cambios que son relativamente recientes. O sea, no, ¿qué tendrán? ¿2, 3 años de que fueron implementados? Y yo creo que sí, 5 a lo mucho. O sea, antes de eso todavía había que hacer que sonara más fuerte, ¿no? Incluso todavía a la fecha, o sea, hay quien te pide que la mezcla suene más fuerte. Bueno, la master suene más fuerte. Yo intento enfocarme a que no a que, o sea, no como obligándome a que no, sino buscando como un sweet spot en el cual pues suene a buen nivel, pero tampoco se sienta apretado. Y también como que a veces sí me gusta que suene fuerte, pero como que eso va más en función a si me gusta el audio en esa canción así o, o no, y más como a que entrar en ese rango, ¿no? Como antes si era para CD, pues entonces sí tenías que entrar a cierto volumen, ¿no? Y era para radio y sí tenía como que un poquito ser a fuerza, ahorita ya es más libre, entonces ya puedes pensar un poco más en una cuestión más estética, más artística, en vez de pensar en numeritos, ¿no? Numeritos. Y aparte es como, creo que trae relevancia, en especial en términos de maestrización, qué tan bien comprimido, qué tan bien limitado está la mezcla y cómo funciona eso en relación cuando metías el resto del mundo todavía, digamos, el top 40 sigue empujando los límites hasta cierto punto y después es penalizado por estas plataformas. Entonces tienes que como atinarle a ese intercambio, Uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. No, entonces, y creo que dentro de ese contexto es más fácil ahora escuchar la diferencia entre compresores a ese nivel en términos del máster y de limitadores al máster y ver la diferencia. No, perdón, no, permíteme construir esta frase. O sea, escuchar la diferencia entre la variedad de limitadores y compresores que hay y su efectividad y en parte de labor, lo que es el verdadero, o sea, no quiero decir el verdadero labor, pero parte de labor del ingeniero de masterización, que es como un arte muy, ni siquiera un arte, es un labor bastante complicado de explicar y no sonar un poquito ridículo. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, hasta cierto punto es como muy técnico, pero también es muy artístico porque puedes hacer o deshacer toda la producción ahí, ¿no? Sí, o sea, y es como haces que las decisiones de la mezcla se traduzcan de forma concreta de canción a canción y tratar de entender qué es lo que las personas quieren del máster sin ponerte en una posición casi puritana de proteger el audio como si fuera sagrado, ¿no? Y cómo navegas esto dentro de estas restricciones, dentro de qué beneficia la canción y el constante, no sé, parte de los cambios que ha habido últimamente, y no sé si estarías de acuerdo, es como hay, en especial en mezcla y masterizaciones, que operamos más en un plano un poco más horizontal. No, donde estoy seguro que cuando te llegan cosas para mezclar, haz uno, la producción todavía no está totalmente finalizada y tienes que tomar esta decisión sobre, ok, suplementa un poquito la producción y es como este proceso horizontal donde todavía se está trabajando en la canción todavía no está terminada y es un poquito, y la comunicación puede ser un poquito torpe y no tienes que navegar todo esto. Sí, es distinto tal cual en eso, porque sí, en la mezcla tienes como mucho poder sobre decisiones de producción, ¿no? Incluso de mutear cosas o de doblar cosas, o a lo mejor tal cual el simple paneo de la voz. Hay veces que quieren que no esté al frente solo la voz y que sean un doblaje y esté en izquierda derecha. O sea, ese tipo de cosas parece que no, pero sí tienen que ver mucho con la producción, no nada más con la mezcla, ¿no? ¿Se te refieres un poco? Sí, o sea, eso me refiero, o sea, como estás operando en un plano horizontal donde todavía no está terminado.
¿no? Y la visión tradicional que, o sea, que tú y yo podemos haber recibido a través de nuestra educación era, ya debe estar terminado, ese no es tu trabajo, y de repente entras a este mundo laboral donde tienes que operar en este plano horizontal, donde todavía estás grabando las guitarras a la hora de masterizar, ¿no? Es nomás para poner un ejemplo, un poco de hipérbole, pero no es extraño, ¿no? Pasa. Sí, claro, eso pasa, sí, sí, no. Justo hace poquito mezclé un disco, estuvo muy padre, de 20 canciones, y lo mastericé también. Y tal cual, a la hora de la master, pues había todavía cambios de mezcla. Entonces, pues era fácil regresar y volver a hacerlo. Lo cual antes eso sería muy difícil, ¿no? O sea, tendrías que hablarle al ingeniero de mezcla, oye, hazme este cambio, y entonces lo vuelves a mandar masterizar. O sea, como que es mucho relajo. Y hoy en día, pues no pasa nada. Es como parte del oficio, Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que antes, y quizá hace unos 5 o 8 años, a lo mejor diría, no, pues ya se aprobó la mezcla, ¿no? Si quieres volver a hacerlo, va a ser tanto, vamos. Sí, no. Y nada, la verdad es que no es tanto problema hoy. Y bueno, también estando in the box completamente, es súper fácil. Te envidio en lo absoluto, porque yo ahorita estoy en mi setup híbrido y a veces creo que parte de trabajar con los años ha sido aprender a lidiar con este setup híbrido. Y hay días en los que si no tengo esa primera taza de café del día, es como, no quiero hacer este record. Sí, No, sí pasa, sí pasa. sí pasa. Pero otra cosa importante, ¿no? Que vale la pena mencionar es que eres un hombre de familia, no, y creo que una de las cosas de la que no mucho hablamos en este mundo profesional es como ese balance entre esta carrera profesional que involucra horas a veces absurdamente largas, no en el estudio, haciendo el trabajo, y cómo tú personalmente has adquirido este equilibrio entre tu vida familiar, tu vida con tu pareja, con tu esposa, y cómo has podido navegar eso con los años y no desquiciarte en el intento. Pues sí me he tenido que desquiciar un poco. Sobre todo que también he tenido muchos trabajos a la vez. Por ejemplo, llegó un punto en el que me levantaba a las 5 de la mañana para ir a dar clase de 7 a 11. Después iba al estudio y trabajaba una mezcla de 11 a 2. Y después me iba a comer a casa y hacía soundbetter de 2 a, no sé, de 4 a 7, o sea, no sé, me empezaba a complicar mucho porque estaba malabareando muchas cosas. Pero al final, pues no sé, bueno, ahorita ya dejé de dar clases y entonces eso ayuda, que no tengo ese tiempo ahí. Pero como estoy trabajando desde casa, está muy fácil porque puedo trabajar un ratito soundbetter y normalmente en las mañanas trabajo soundbetter. Es cuando tengo como el tiempo más fuerte de ahí. Y después salgo, juego con mis niños, está súper padre, pues bajo a comer, entonces todo el tiempo estoy con la familia, después regreso y puedo trabajar en una mezcla, o toda la tarde, casi siempre las tardes las intento dejar lo más libres que pueda para estar con mi familia, y se duermen temprano los niños, entonces me pongo a mezclar, y, y así, duermo a lo mejor tarde y me levanto temprano. Todavía sigues teniendo el horario nocturno, nunca se olvide. Sí, no, intento no hacerlo. Me gusta más levantarme más temprano. Si yo pudiera, me dormiría como a las 10 y me levanto a las 5, pero casi nunca puedo hacerlo. Entonces, siempre me termino durmiendo como a las 12, 1 y después como a las 6, 7. Ahora, qué padre. Entonces, ¿cuántos años llevas Suno ya en concreto? Llevas con Suno. ¿Cuándo empecé? ¿Qué habrá sido? 2014, me parece que fue cuando empezó. ¿Y el tratamiento acústico, la construcción, fue algo que tú lideraste o delegaste eso a otra persona? Para eso contraté a un ingeniero en acústica que se llama Sebastián Otero. Él fue mi maestro en enfermata cuando estudié la carrera y siempre fue como bastante amigo. Y entonces le pedí ayuda yo cuando quise montar Zoom. Y también había yo trabajado en un proyecto, una banda que se llamaba Nova Hawk, y el cantante era arquitecto. Y entonces nos llevamos muy bien, era como muy quisquilloso en ciertas cosas tal cual en la grabación, pero como padre, ¿no? Como que tenía una visión artística que me gustaba mucho. Y entonces le pedí ayuda para la cuestión arquitectónica y yo tenía como una idea de que quería que el estudio no se sintiera como todos los estudios que yo conocía y que había ido, quería como que otro tipo de sensación. Y ya estuvimos en pláticas con, pues, tal cual con Sebastián, Miguel Osorio, que es este arquitecto
increíble. Y nos juntábamos en un Sanborns como 2 veces al mes a platicar como por 3 horas de qué es lo que íbamos a hacer. ¿Y qué sensación tratabas de evitar? ¿O qué era lo que...? No quería que fuera un lugar como estéril o como de falso glamour, ¿no? Como que yo quería que la gente llegara y se sintiera como a gusto, que, no sé, fue un espacio muy amigable, muy como cero pose, pero que también se viera bonito. Querías evitar el estudio, no mires la losa porque se desgasta. Exacto, tal cual esa onda. Y también el lado contrario, que no se viera como, esta es la sala de mi casa, ¿no? O sea, que se viera que era como un lugar que era para hacer música, ¿no? Ya. Yeah. Y o sea, tuvieron esas conversaciones en el Sanborns. ¿Y cuánto tiempo duró la construcción? Habrá durado quizá unos 6 meses, una cuestión así, quizá más. Probable. Pero yo creo que la planeación duró como 6, 7 meses y la construcción quizá unos 8, no sé. Estás hablando como de un año y cacho de todo el proceso de la planeación. Ok, construyes el estudio. ¿Qué tal? ¿Fue fácil adaptarte a trabajar en el nuevo espacio? Pues relativamente fácil, aunque quizá duré un par de años en los cuales todavía yo seguía moviendo las bocinas y acomodando. Y yo creo que ahí sí están mejor, ¿no? Entonces las hacía un poquito para atrás, un poquito para adelante, y luego un poquito hacia los lados. Y pues prueba y error tal cual. Quizá al principio como que yo asumí que ya iba a estar bien y entonces me confié. Y después noté cositas que dije, creo que los graves algo no me está gustando, ¿no? Entonces empecé a experimentar, sobre todo con mover los monitores. Y poco a poco me fui adaptando. También en esa época cambié de monitores, entonces... ¿Cuáles usabas? Usábamos unos KRK en naranjada y compré yo unos Unity Boulder. Entonces fue un cambio grande. ¿Qué te gusta de los Unity Boulder? Me gusta que me regañan cuando me paso en ciertas frecuencias. Por ejemplo, si está muy chillón, tal cual te avisan y es así como de esto ya es insoportable. O si te pasas en graves, empiezan a sonar feos, suenan como si le pegaras a la pared. No sé, hacer como raro. Y entonces como que ya distingo eso y digo, no, ya me estoy pasando. Y eventualmente, pues, yo creo que a cualquier monitor uno se va acostumbrando. Sí, y hay ciertos monitores que son fáciles de conocer y otros que requieren como un trabajo un poquito más extenso. Sí, sí. Y bueno, ahorita, lo creas o no, estoy trabajando en audífonos y estoy muy contento, curiosamente. ¿Qué? ¿Estás trabajando en audífono? Pecado mortal. Yo creo que me van a vetar de podcast en este momento. Digo, sí quiero volver a poner mis monitores aquí en el estudio, pero... Te voy a coser una H de hereje, ¿no? Sí, tal cual. Fue un cambio medio extraño, pero yo cuando todavía antes, época pre-pandemia, quería tener un sistema en casa que pudiera yo hacer cambios. Entonces sí, pues no sé, ya tenía la mezcla y a la mera hora me pedían un cambio y yo ya estaba en casa, no quería hacer el trayecto de media hora hacia el estudio, hacer el cambio y regresar. O sea, yo me acuerdo una vez estaba mezclando unas canciones para una película y eran 1 de la mañana, me pidieron un cambio porque urgía, ¿no? Entonces ahí voy al estudio, lo hago y entonces ya llegué a la casa a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, no sé, esas cosas que ya no pueden estar pasando. Entonces yo quería tener un espacio en casa como para hacer este tipo de cambios, me empecé a acostumbrar a trabajar en audífonos y bueno, ahora con la pandemia empecé a trabajar, no quería ir al estudio, estaba todavía en la Ciudad de México trabajando en audífonos en el departamento, en una esquinita de uno de los cuartos. Y ahora que nos mudamos, pues ya por lo menos tengo un cuarto para poder trabajar. Pero sigo tal cual con audífonos. Uso el sistema de Holo Audio que se llama Play to Me. Está muy divertido porque son los audífonos que están muy padres. Y aparte tienen un cojincito que vibra. Entonces es como un sub. Entonces vibra la silla y entonces sientes los graves. ¿Dónde pones ese cojincito, Alan? Atrás en el respaldo. Hay que tener cuidado con dónde se coloca el cojincito. Pero... No hagamos chistes vulgares, Alan. No hagamos chistes vulgares. Vamos a editar esa parte. Vamos a editar esa parte. Pero en general, pues bastante bien. Yo dije, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya estaba yo acostumbrado al sistema.
pero no como a hacerlo ya desde cero, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en el estudio, a lo mejor a hacer cosas extra aquí, pero de repente pues, ya no quería ir yo al estudio por la cuestión pandémica y mis bebés. Entonces empecé a mezclar desde casa usando exclusivamente los audífonos y yo dije, pues los mando. De todas formas, se los mandaba a mi ingeniero adjunto en Zuno, que se llama Bogart. Y le decía, oye, ¿esto cómo está, no? ¿Si lo escuchas bien o no? Y pues dudando de mis habilidades. Y bien, y los clientes, la verdad es que no he tenido ninguna queja, o sea, realmente no ha habido ningún cambio. Tampoco es como que yo les diga, oye, pero solo lo hice en audífonos, no, chécalo porque a lo mejor no está No, bien. tienes que eliminar ese factor y que te den tu opinión verdaderamente honesta de qué es lo que están escuchando. Sí, Porque, realmente lo que importa es el resultado y sí, si no ha cambiado, entonces estoy contento. porque si no caes en lo que igual mencionabas, dando la conversación en el círculo completo, ¿no? Caes en eso de tratar ciertas cosas de forma esotérica y de repente crees que la cinta magnética tiene poderes esotéricos, místicos, religiosos, ¿no? Y lo cual sigue pasando, sí, claro que sigue pasando. Todavía sigue pasando, no, tengo mis opiniones al respecto, pero no, no creo que eso ayude particularmente al proceso, pero esta vez sí siento así como, wow, podría hacer más dinero enfocándome en las cualidades esotéricas de las cosas. No, ¿has trabajado en cinta? Pregúntame. No, digo, igual es muy divertido, o sea, sí me gusta esa cuestión como esotérica y aparatos, pero realmente en mi día a día y con el flujo de trabajo que tengo, no, no sería viable. Sí, o sea, es que una cosa es como ese esoterismo que trata ciertas cosas como así como capaces de hacer milagros y la otra posición es como algo parecido a lo que hace Vance Powell, ¿no? Que es como estas piezas muy, digamos, chistositas de equipo y igual regresando a lo mismo, su visión estética aplicado de esto y aplicado esto para obtener un resultado muy específico, informado en base a los discos y a las cosas que a él le gustan. No, entonces, yo tengo aquí a mi izquierda, bueno, no se ve en el video, pero tengo un viejo delay de, ¿cómo se llama esta marca? Ahí. Es de Maxon, ¿no? Uh -huh. Y viendo el El diseño, pedalito, sí, lo voy a desconectar solo para ti. el moradito, ¿no? El Sí, morado. sí, que conseguí Con un gatito. exacto. Hasta hice la encuesta en Instagram. Pero viendo el diseño, es un delay muy primitivo y hasta algunos podrían decir como muy anticuado. No tiene muchas opciones y tiene un sonido característico que en comparación con otros delays en el mercado no diría que no es particularmente moderno, pero tiene su utilidad dentro del contexto de una mezcla este, cuando quieres como un slap que se esconda un poquito detrás y mantenga esa definición y sientas como empuja la voz. Y es esas cosas que vas informando con tu gusto, pero en sí el pedal no tiene un poder místico religioso capaz de hacer una buena canción mala y a veces igual, ¿no? Perdemos un poquito el contexto en estas cosas y de repente parece que trabajamos directo para el departamento de marketing. Sí, sí, sí. Pero Sí, igual tiene como un efecto que es como una retroalimentación creativa, ¿no? Que cuando lo sí, usas te motiva a usarlo y te está divertido. motiva y tiene sus limitantes muy chistositas y eh, estaba terminando unas cosas ayer y lo estaba utilizando y cuando lo escuché en solo pues estaba en ese punto donde bueno, el transistor que tiene en la entrada empieza a distorsionar y ni siquiera me había dado cuenta y ponerlo en conjunto con la voz le daba como ese pequeño empuje en 3K, así como un poquito agresivo. Es como, mira, hice dos cosas sin querer, ¿no? Entonces sí tiene su chiste, pero es menos esotérico de lo que crees, ¿no? Siempre requiere ese trabajo constante y lo mismo es con los plugins. Lo mismo es con plugins de forma digital, siempre esa búsqueda constante de hacer sonar las cosas interesantes. Y en especial ahora todas esas opciones disponibles a veces parecen intimidantes, pero creo que, o sea, cualquier profesional que lo haya hecho esto por algunos años, puedes empezar a navegar todo ese mar de posibilidades con cierto grado de seguridad.
Sí, eventualmente confías en tu oreja y sabes decidir si te gusta o no. Y como que siento que eventualmente estás tal cual en 3 segundos sabes si te gustó o no te gustó, si lo Sí. vas a usar o no lo vas a usar, ¿no? Y tú Entonces, dime, o sea, ¿cuáles son las cosas que le gustan a Allen? ¿de plugins? Sí. O sea, más que las marcas que con gusto puedes mencionar, no tenemos Ajá, patrocinadores, pero si alguien está escuchando, por favor, este, probablemente en el episodio número 4. pero, o sea, ¿qué son las cosas que te gustan escuchar en los plugins que utilizas de forma regular? Ok, quizá me gusta buscar plugins que no todo el mundo estaba usando, entonces buscar opciones medio raras que hagan efectitos extraños y combinar, por ejemplo, si uso un delay, me gusta usar un delay y ponerle después, no sé, un phaser o ponerle un chorus, o si uso un reverb, me gusta distorsionar la entrada del reverb, o me gusta como hacer esas uniones de plugins. Sí hay varias marcas que me gustan, por ejemplo, Kush Audio me encantan los plugins de Plugin Alliance, aunque tiene muchísimos, pero hay como algunos ahí que tengo como top. Probablemente Hay en el curso de esta conversación ya salió uno nuevo de Plugin Sí, 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 Alliance. todavía ya hay varios que han salido y no he instalado y digo, ay, ya lo quiero, tengo que poner, pero bueno. Y me gusta, hay una marca, creo que es sueca, que se llama Clefgram, que tiene unos plugins espectaculares, suenan increíble y son como diferentes. Y me gustan la interfaz visual, me gustan mucho. Entonces, cuando los abro, digo, están buenos, ¿no? Los pongo. Me gusta el River, los de Valhalla Room, me encanta. Sí. Curioso, creo que eso es como lo podrías clasificar como un clásico moderno, así de River. Sí, 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 sí. Sí. Ese me Este, gusta mucho. ¿Cuál? ¿Pero el Valhalla Room o el Valhalla Vintage Verb? El Room. Ese me gusta mucho. La verdad nunca he usado el Vintage. Está bueno, pero el Room, igual, dentro de este decálogo de como clásicos modernos, eh, eh, algunos plugins que ya no, o sea, ciertos plugins que ya no utilices, o sea, Que se quedaron ahí en el folder y lo sigo que se viendo. quedan del folder y lo ves de vez en cuando y dices, bueno, tal vez, no sé cómo. Sí, hay un delay que me gustaba mucho de los de Avid, que se llama Telray Delay. Teleray sí, que era como un Ecoplex, tipo Ecoplex de Continuity. Ajá, ese me encanta, pero ya casi nunca lo uso. Pero hay un plugin de esos que estaba a la par, que es el Mugerfugger, el delay de Claro, Mugerfugger. clásico que viene con el bundle, así. Sí, 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 ese me fascina y todavía siguen mis mezclas. Creo que en todas se las pongo. Yo sigo todavía, o sea, todavía no he hecho la transición, pero me encantaba, no sé si te acuerdas de EcoFarm. Sí, sí, sí. Un tiempo no habían hecho la transición al nuevo formato de Pro Tools cuando hubo el cambio a X. Y creo que no, habrá sido como igual 2, 3 años, 4, que ya sacaron una versión de formato, pero todavía no la he adquirido, pero extraño el EcoFarm. Era un delay muy divertido. Nunca lo usé, pero sí, sí escuché de ese delay. Estaba bien, porque me... Había un plugin también de esa serie de Avid que me gustaba mucho que se llama Smack. Claro, el compresor El clásico compresor tipo Smack, sí. VCA, que era parte como del bundle de TDM, ¿no? Y tenía su versión nativa. Sí, 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 pero ese sí tenía como cierto tipo de saturación, así ya de entrada, y me gustaba mucho. Y me gustaba que se llamaba Smack. Entonces lo Así, usaba mucho. todavía es parte del bundle, creo. Quién sabe. No lo he checado. Pero, por ejemplo, en términos de regresando a este tipo de compresores, de estos procesadores muy específicos, ¿hay algo que pongas la oreja a la hora de escuchar estos diferentes plugins? ¿O algo que realmente te diga así como, uy, no? Cuando quiero probar algún plugin, Sí, sobre todo compresión, son los que más me clavo porque busco que como que distorsionen. Busco así, tal cual los explota lo más cochino que suenan y empiezo a distinguir como ciertas cosas. Digo, después me regreso un poquito porque si no me atascaría demasiado, pero me empiezan a gustar como, yo pienso en la compresión más como en un cambio energético que como en nivelar el volumen. a Entonces, ver, dime más de este cambio energético, suena muy interesante. suena más esotérico de lo que es, Suena más pero siento que cuando usas un compresor, tal cual te va a resaltar ciertas cosas y lo puedes usar como si fuera un ecualizador o como si fuera algo de saturación.
Y entonces algunos compresores te van a hacer que suene mucho más agresivo, otros que suenen más sedoso, otros más brillante, otros más nervioso, más vintage. Entonces cambias como la cualidad del que tocó o cantó en ese momento. A veces tengo al baterista y sonaba tu, ¿no? Súper tranquilo, súper laid back, y le pones cierto tipo de compresor y empieza a sonar como si le hubiera pegado mucho más fuerte. Ese tipo de cosas me gusta mucho hacerlas con compresores. Claro. Y los cambio, los pienso tal cual como en cómo me imagino a la banda tocando y qué tipo de actitud le quiero dar a cada personaje de la banda. Hasta me imagino como las caras ahí de los músicos. Quieres ponerle un Entonces, poco de personalidad. sí, tal cual, eso es como que lo que más me fijo. Y muchas veces uso eso en lugar de usar ecualización, que igual sí termino ecualizando y todo, pero mi primer approach es buscarle cómo logro ese tipo de actitud con compresión. Yeah. Yo a veces yo pongo atención, qué tan fácil es para mí escuchar el ataque, bueno, voy a decir en inglés, el ataque y el release dentro del contexto, qué tan fácil puedo escuchar, no, manipular esos dos parámetros y escuchar ese atrás y hacia adelante. No, y con ciertos plugins es como tienes que ir como a parámetros un poquito más extremos, con otros puedes escucharlo desde un ratio, digamos, bajo. ¿No? Entonces, eso es lo que yo pongo atención, ¿no? O sea, como que tan fácil es escuchar el ataque y release en relación al ratio dentro de eso, porque entonces como dentro de las mil posibilidades de la compresión, como acabas de decir, ¿no? Que está cambiar el carácter totalmente de algo, y dentro de ese cambio de carácter también está el cambio, como lo voy a decir en inglés, es como envelope shaper, puedes cambiar el ataque y el sustain y cómo eso afecta dentro de la canción o del tema, ¿no? En relación al tempo y cómo puedes hacerlo sentir como tú quieras. ¿No? Entonces, el parámetro para mí es como qué tan fácil puedo escuchar esos cambios. Y hay ciertos plugins donde están programados de tal manera donde puedes escuchar eso muy, muy fácil y hay otros donde hay como otras cosas intermedias que agradecería que no estuvieran, como cierta prevalencia de vamos a poner ruido o ciertas cosas como no, no, gracias, pero no, se agradece el esfuerzo, pero no. Sí, claro. Sí, sí, y hay plugins que sí, muy fácil los pones y sabes qué estás haciendo, ¿no? Y Sí, hay otros que no. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a usar diferentes ecualizadores, para lograr lo mismo que hacía con otro tipo de ecualizadores que a mí me gustaban, hacerlo con el que venía en Pro Tools, tenía que ser unas curvas súper raras, ¿no? Y sí, aparte no me gustaba verlas. Y sí, decía, porque esto debe estar mal, ¿no? esto no puede estar bien, o sea, es como tienes que tener esa disociación de lo que ves y lo que está sonando y completamente ignorarlo y, Ujú. ¿no? Y eso habla mucho acerca del diseño de muchos de estos plugins y cómo ha cambiado. Y creo que no, hay toda una variedad de herramientas súper eficientes. ¿Tienes un ecualizador favorito, Alan? Sí, bueno, tengo muchos ecualizadores favoritos, pero por ejemplo en los tracks me gusta mucho el Axis de Sli-Fi, me gusta mucho el canal de consola de Focusrite de Plugin Alliance, ese ecualizador me gusta mucho. Y de Plugin Alliance me gusta mucho en el máster el AMEC Ah, ya. 200, creo que es el nombre, no sé qué es. Es ¿Algún plugin controversial en tu librería de plugins? controversial, ¿a qué te refieres? Algo poco común. Así como algo que tal vez no muchas personas conozcan, algo que, no tu arma secreta, porque esa es tu arma secreta, pero así como algo un poquito fuera de lo común. Hay uno que me gusta mucho usar que se llama Gaffel, que es de Clepgram, y lo único que hace es dividir la señal. Entonces, por ejemplo, es el uso en el bajo todo el tiempo. Y entonces en un canal divido los graves y en otro los medios graves y no tienes ningún problema de fase. Y ese así es para mí la maravilla porque comprimo muy diferente lo que hay en los graves a lo que hay Claro. arriba. Y suena espectacular porque no hay ningún problemita. Ese me gusta mucho. Y a ver, ahorita se me ocurrió uno y se me acaba de ir. Pero por ejemplo, de reverbs me gusta mucho el Little Plate de Soundtoys. Así que Sí, era como gratis en los South by Southwest, creo. Y ese me gusta mucho, mucho. Nada más tienes ahí una pelita de cuánto dura y ya ya, estás. ya está. Uh -huh. Me gusta. Wow.
Ese plugin del bajo suena muy interesante. Pues, Alan, creo que estamos en un buen lugar. Eres un hombre de familia ocupada, tienes que atender a tu familia, hacer todo el resto, seguir mezclando, masterizando, trabajando y todo lo demás. ¿Algo que quieras compartir para cerrar este episodio? Algo con tu audiencia. Ni siquiera tengo audiencia, Alan. Solo somos tuyos. Bueno, con tu futura audiencia. Con mi futura audiencia. Sí, yo creo que como mi consejo más general a todos es que tienes que aventarte a confiar en ti mismo aunque la riegues, ¿no? Tienes que arruinar ciertos discos para lograr hacer los que a ti te gustan. Yo me acuerdo al principio muchos discos y yo sigo sintiendo que pude haberlo hecho mejor, pero si no los hubiera hecho así, no estaría ahorita donde me gusta estar. Sí, es una gran sabiduría. Se relaciona mucho con lo que me dijo. Tengo un amigo que era bajista y ahora está en el puerto de Veracruz manejando un barco. Y wow. Cuando le preguntaba así como, bueno, ¿qué es lo que extrañas? ¿Qué es la diferencia que extrañas la música? Bueno, mira, en la música si te equivocas nomás terminas viéndote un poquito estúpido. Si yo me equivoco anclando este barco, muchas personas mueren, entonces no es como, no, es como, es un poco riesgo, pero vale la pena no equivocarse y aprender y cómo reaccionar a esos errores. Sí, tal cual. Yo creo que no hay otra manera más que hacerlo una y otra vez y trabajar. Si puedes trabajar una canción diario distinta, Sí. vas a avanzar muchísimo, ¿no? O sea, no hay comparación. Un error personal tuyo que hayas sobrellevado con los años, algo que aprendiste a duras penas, así, a duras, a través de duras penas. Sí, yo pensé que antes que solo podía sonar bien si usaba equipo analógico. Yo era de esas personas que pensaban eso. Eras de esos. Exactamente, pero rápidamente, como no tenía posibilidad de tener más equipo, decidí buscar otras opciones y decidí que realmente no era lo que lograba mi sonido, ¿no? Y todavía tengo cosas que me gustan usar, ¿no? Por ejemplo, tengo un compresor y ecualizador externo que me gusta usar a veces, que ahorita no estoy usando porque estoy en casa, o un summing externo también me gusta, pero realmente nada de eso afecta si me gusta o no a mí la mezcla, solamente lo pienso como colores o como texturas. Y si hay gente que lo está haciendo in the box completamente, tienes a Chad Blake, tienes a Andrew Shapes y a un chorro más, y lo están haciendo así y dices, suenan espectacular, realmente, o sea, no tiene ya una razón de por qué decir que es uno mejor que el otro, ¿no? Entonces, pues yo ya cambié en ese sentido, no, antes pensaba que sonaba mal porque no lo tenía, y no, resulta que sonaba mal porque todavía no era bueno, ¿no? Es una valiosa lección que aprender. Toma varios errores y compras innecesarias. Sí, ¿no? Es echarle la culpa a algo más también. No, Sí. realmente no es el malo. Y es una conversación que nunca termina, porque es como, bueno, grabaste con la tarola sagrada santificada, con los parches hechos de ovejas santificadas por el Vaticano, ¿no? Entonces, nunca termina la conversación. Puedes seguirla extendiendo por siempre y por siempre y por siempre y nunca terminar. Y al final usaron un sample de tarola. Y no le dijeron a nadie, ¿no? Que debería haber un directorio nacional así de estos discos fueron hechos con samples, por favor dejen de quejarse al respecto. Sí, tal cual, así pasa. Pero muchas gracias, Alan, por tomar el tiempo para dejar que te entreviste de forma frántica, ¿no? Oh, muchísimas gracias por invitarme. Por cierto, ¿cómo se llama este podcast? Conversaciones en el motel. Nombre Muy por bien. decidir. Probablemente va a ser ese. ¿Para qué te miento? Está bien, está bien.